Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva jornada de formación docente. En el día de hoy para abordar la temática sobre las metodologías activas y soporte didáctico en los procesos de enseñanza. En el día de hoy vamos a a tener el gusto de que la expositora sea la licenciada Carla Secchi, eh, de quien voy a hacer una presentación eh, breve de su extensa trayectoria, ¿no? Pues hay mucho más de lo que voy a ir compartiendo. Carla Secchi es licenciada en psicopedagogía, profesora para la enseñanza primaria, es especialista en educación con orientación en gestión educativa por la Universidad de San Andrés, actualmente finalizando su doctorado en educación con orientación en investigación narrativa. Es asesora del rectorado de la Universidad Autónoma, perdón, de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, profesora de dicha universidad en el ciclo de complementación curricular para profesionales en la cátedra de Teoría y Práctica de la Enseñanza. También es profesora en la Universidad del Museo Social Argentino, en la cátedra de Didáctica General, dentro de la carrera de licenciatura en Gestión Educativa. Es profesora y se ha desempeñado también en distintos institutos de formación docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También es coordinadora académica y tutora eh, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en una capacitación, digamos, una actualización académica específica en la provincia de Misiones. Se ha desempeñado como gerenta de desarrollo curricular, investigación y vinculación educativa de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y durante los años 2016 a 2019 fue directora provincial de Educación Secundaria en la provincia de Buenos Aires en la Dirección General de Cultura y Educación. Además tiene publicaciones, ha dado diversas capacitaciones y cursos que hacen a su, como dije antes, a su importante y extensa trayectoria educativa y docente. Así que bueno, damos lugar a esta temática, ¿no? Que si bien en otras oportunidades hemos abordado y desarrollado aspectos que pueden estar vinculados, ¿no? Eh, es importante traer esto de las metodologías activas, ¿no? Como eh, un aporte principalmente a el diseño que hacemos nosotros como docentes de la enseñanza, pero con una finalidad primaria y principal, que es precisamente el aprendizaje de nuestros estudiantes. Que disfruten de la jornada de hoy y nos vemos seguramente en otra oportunidad. Los dejo con la licenciada Carla Sich. Hola, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Instituto Formación Docente por haberme convocado a conversar este ratito con ustedes sobre este tema tan central en la pedagogía como es el de las metodologías activas, las estrategias de enseñanza. Y agradecerle a ustedes que están ahí, a quienes no conozco, pero puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que si están ahí es porque aman la escuela, porque confían en su rol como motor del cambio social y aman el oficio de enseñar, y por eso buscan respuestas e ideas para hacerlo cada vez mejor. Diría Hannah Arendt que si están ahí es porque han decidido que aman al mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable. Que aman a nuestros niños lo suficiente como para prepararlos para la tarea de renovación de un mundo en común. Menuda tarea esta de ser docente. Deben estar convencidos,
y convencidas entonces de que la escuela es el mejor lugar para la infancia y para la juventud. Y si aún no lo es, la cuestionan, la interpelan, se interpelan y confían en que pueden hacer mucho para mejorar. Bueno, gente, vamos a comenzar con un breve pasaje de una novela clásica muy conocida por todos, Alicia en el País de las Maravillas. Alicia, tras perderse en un misterioso túnel y atravesar un bosque, se encuentra en un cruce de caminos con varios carteles indicadores. Cada uno señalaba en una dirección diferente. Alicia, muy desorientada, se acerca a una oruga gigante a la que ve al costado del camino y le pregunta: Disculpe, señor, ¿usted sabe qué camino debo tomar? ¿Y a dónde vas, Alicia? Pregunta la oruga. No lo sé, responde Alicia. Ah, en ese caso, poco importa el camino a seguir. Y es que si no sabemos a dónde vamos, poco importa el camino que tomemos, poco importa lo que hagamos. ¿A qué viene esto? A que si estamos aquí para incorporar herramientas que nos permitan delinear un camino, una metodología, adquirir alguna técnica para implementar en el aula, incorporar una nueva estrategia en nuestras clases, pero sin saber por qué y para qué, entonces, si no tenemos claro el fundamento, si no tenemos clara la finalidad, nada de esto va a funcionar. Comencemos entonces por el por qué. Empiezo yo. ¿Qué objetivo me propongo en esta charla? Por mi parte, voy a intentar ir ofreciendo algunos marcos conceptuales y metodológicos para acercarnos, para construir juntos esa buena enseñanza, aquella que logra que los estudiantes construyan conocimientos que tengan un valor científico, cultural, social, y que lo logra no a cualquier precio, no a fuerza de repeticiones, memorizaciones, premios, castigos, representados muchas veces en las calificaciones, no al precio de ejercitaciones interminables sin sentido ni lecturas sin argumento, sino a partir del involucramiento, el compromiso, la curiosidad, el desafío y el espíritu colaborativo. Una enseñanza centrada en lo relevante. Por eso, lo primero que me parece importante decirles es: no es la innovación metodológica el fin. No es la implementación de estrategias de enseñanza activas en sí mismo el objetivo. Sí lo es la mejora de la enseñanza, con el propósito irrenunciable de la mejora de los aprendizajes. Porque como docentes, nuestra tarea es enseñar, por supuesto. Pero una tarea más importante aún es lograr que todos y todas aprendan. ¿No es lo mismo? No. La enseñanza no deriva automáticamente en el aprendizaje, eso lo sabemos. Pero no podemos claudicar en buscar y buscar los modos, las herramientas, las estrategias, los dispositivos, los tiempos, los recursos que sean necesarios para que ellas y ellos aprendan. Y lo que venimos escuchando hace ya rato, y también lo registramos en nuestras clases, en nuestras escuelas, que la educación está en crisis. ¿Y es que acaso los docentes dejamos de enseñar? No. Sin embargo, muchas y muchos estudiantes no están aprendiendo lo que se espera que aprendan. No están aprendiendo los que llegan al final de la secundaria, muchas veces con niveles de desempeño muy por debajo de lo esperable, y mucho menos los que ni siquiera se sostienen en las escuelas y abandonan antes de finalizar los estudios. Sabemos que algo está fallando. Tenemos algunas ideas acerca de lo que hay que hacer. Como dijimos al inicio con motivo de la frase de Hannah Arendt y del dilema de Alicia, nosotros sí sabemos a dónde queremos ir. Aunque a veces perdamos de vista ese objetivo, aunque el fin se desdibuje, aunque el horizonte lo veamos tan lejano e inalcanzable que dejamos de seguirlo, sí sabemos qué esperamos de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Estoy más que segura, lo he verificado en varios talleres presenciales cuando puedo hacer este ejercicio de proponerles un menti, que si les pregunto, ¿cómo imaginan ustedes a sus chicos, a sus chicas en el futuro? A estos que tienen enfrente, ¿eh? A Facu, que hoy comienza su primera salita del jardín, a Matilda, que está arrancando su primer grado, a Belu, que acaba de iniciar la secundaria. ¿Cómo deseamos que estos chicos sean al finalizar la secundaria?
¿Qué es para nosotros prepararlos para la renovación de un mundo común, como decía Hannah Arendt? ¿Cómo suponemos que tienen que ser? ¿Qué capacidades tienen que tener? ¿Qué saberes? ¿Qué herramientas? ¿Qué habilidades? Si deseamos que luego de su paso por toda la escolaridad puedan insertarse exitosamente en el mundo adulto y renovarlo, mejorarlo, hacerlo más justo, más inclusivo, más feliz, porque eso queremos, ¿verdad? Y las palabras que aparecen en este Menti con más recurrencia son estas: responsables, comprometidos, emprendedores, felices, solidarios, creativos. Los sueños de los docentes, de las docentes cuando piensan en sus estudiantes a futuro, nos hablan de personas con capacidad de comprometerse con su época y con su mundo, de resolver problemas, de trabajar con otros, en equipo, personas críticas, responsables, con sensibilidad social, pensantes, felices. Siempre aparece la palabra felices. Por eso, cada día, al entrar al aula, cada vez que nos sentamos a planificar, nos tenemos que hacer esa pregunta. Esto que les voy a proponer hoy en clase, ¿en qué aporta para que sean eso que queremos que sean? Eso que soñamos. ¿Por qué esta secuencia de actividades, esta lectura que elegí, este proyecto que les voy a proponer van a contribuir a que sean eso que esperamos que sean? Y al salir cada día del aula deberíamos volver a preguntarnos, ¿qué de lo que pasó hoy en clase aportó a ese objetivo? ¿Qué de lo que les propuse hoy sumó a sus proyectos de vida y los acercó más a esos adultos que imaginamos? Se supone que desde sus orígenes, la escuela, las escuelas, tienen el propósito de preparar para la vida, para el futuro, ¿no? Siempre nos dicen eso. Pero la vida está en constante cambio. El futuro es tremendamente incierto y cada vez más. Y entonces la escuela no debería ser la de antes. En la escuela no deberían suceder las mismas cosas que antaño. Sin embargo, la vigencia de un formato tradicional de la escuela atenta en muchas oportunidades contra esa idea de escuela que queremos y esa que nuestros chicos y chicas necesitan. Vamos con otro cuentito. Dicen que hace más de 150 años un hombre se durmió profundamente. Despertó en esta nueva era, sin entender bien qué había pasado. Empezó a caminar por las calles, sorprendido por estos medios de transporte, los que iban por las calles a toda velocidad y ni les digo los que surcaban los cielos. No podía imaginarse cómo eso funcionaba, cómo los humanos se animaban a viajar así. Vio además las altas torres, con sus infinitos ascensores, con sistemas inteligentes de climatización. Quiso comunicarse, hablar con alguien, buscó un lugar para mandar una carta o aunque sea un telégrafo. Le acercaron un dispositivo minúsculo y le dijeron que con eso podía ver y hablar en el momento con quien quisiera, no importaba en qué lugar del mundo estuviera. Él era médico en su época. Buscó un hospital a ver si encontraba algo conocido. Entró y se encontró con un quirófano. Y en el quirófano, frente a él, se estaba llevando adelante una laparoscopía. Horrorizado, descubrió que era incapaz de comprender los instrumentos, los procedimientos, los dispositivos que se desplegaban ante su vista. Vio chicos jugando, tampoco entendió nada. Él también daba clases allá por el 1900 y corrió hacia una escuela a ver si ahí encontraba algo más familiar. ¿Y saben qué pasó? Ahí sí se sintió bastante tranquilo. Vio aulas, vio niños agrupados por edad, sentados en sus bancos, vio un pizarrón, vio un escritorio. Entendió el dispositivo, identificó las herramientas básicas, aunque el pizarrón fuera una pizarra electrónica o aunque los bancos tuvieran otras formas. Por acá, el tiempo no había pasado tan rápidamente. No vamos a ser tan duros. Hubo cambios, es verdad. Se introdujeron nuevas tecnologías, se actualizaron contenidos, se innovó en algunas prácticas. Sin embargo, la escuela que tenemos, en gran parte, se mantiene en sus fines, en su formato, idéntica a aquella que tuvimos quienes ya pintamos canas y que respondía a otros mandatos fundacionales,
No es la escuela deseada, esta escuela que hoy tenemos. No es la escuela que requieren nuestros chicos, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes. Esta escuela que tenemos hoy despliega ante nuestros ojos dificultades y desafíos que sabemos que tenemos que encarar de una vez. ¿Qué características, perdón, tenía aquel formato que hoy permanecen vigentes? Aquella escuela es de hace más de 150 años. Esa escuela tenía una estructura, un sistema graduado. Ese sistema que hoy sigue siendo graduado se determinó en aquel momento, en la modernidad, entendiendo que era mejor agrupar a los niños por edad, porque aprendían mejor si los grupos eran homogéneos, por lo menos en cuanto a edad. Se acuñó en aquella época esa gran premisa de la escuela para las masas. Había que enseñar lo mismo a todos y al mismo tiempo. Y como todos tenían que aprender lo mismo y al mismo tiempo, la promoción era en bloque. Se pasa de año, de grado, en bloque. No importa si estás en segundo año y aprendiste y aprobaste lengua, historia, geografía, educación física, formación ciudadana, informática. Si no lograste aprender matemática, química e inglés, poco importa que hayas aprobado las otras 6, 7 materias. Todo debe ser recursado otra vez, como si los aprendizajes no hubieran ocurrido. La promoción graduada desconoce los avances, desconoce los aprendizajes realizados, invisibiliza los logros y por lo tanto obtura fuertemente las trayectorias educativas. Otra cosa que se mantiene vigente, el conocimiento. No porque no haya avanzado el conocimiento, sino porque eso que tenemos que aprender, el contenido que la escuela va a enseñar, hoy lo que tenemos que aprender para manejarnos en nuestro mundo tiene que ver con resolver problemas complejos. Desde pequeños, los problemas de la vida cotidiana son complejos, desde ir a comprar algunas cositas al supermercado o decidir qué cosas meto en el bolso para ir a pasar el fin de semana a la casa de la abuela. ¿Qué probabilidades tiene de ganar mi equipo de fútbol en el próximo campeonato? ¿Cómo organizar mi fiesta de cumpleaños? ¿Cómo resolver el problema del basural de mi barrio y ahorrar en el consumo de la electricidad? Esos, hasta problemas más grandes, como cómo evitar una próxima pandemia. ¿Qué acciones desarrollar para contribuir al cuidado del ambiente y minimizar las consecuencias del cambio climático? ¿Cómo saber si mi hermano de verdad es mi hermano? Para cualquiera de esas dudas, chiquitas o grandes, problemas, desafíos, necesitamos integrar saberes de los más variados. Tengo que leer las etiquetas para saber qué ingredientes tienen las galletitas que voy a comprar. Y para eso uso la lengua, lo que aprendí en lengua. Tengo que poder calcular el precio en función de los gramos de cada paquete para poder decidir qué me conviene comprar. Gran tema en este momento, ¿no? Que tenemos paquetes que no vienen de a medio kilo, un kilo, sino que los gramos, los precios, cuánto cuesta, qué cuesta más, qué cuesta menos. Tengo que saber si me conviene comer esas galletitas o si mejor me como una banana antes de jugar el partido de fútbol. Y ahí quizá conocer un poco de nutrición, de metabolismo, me viene bien y las ciencias naturales y lo que me enseñaron me pueden ayudar. Ya en la cola del supermercado tengo que resolver si me apuro o dejo pasar primero a la señora mayor. Y sin que me dé cuenta, entra a jugar la ciudadanía y, ¿por qué no?, las habilidades socioemocionales que quizá también puedo aprender en la escuela. Sin embargo, en la escuela, o para la escuela, nos dijeron que era más fácil, para enseñar, dividir artificialmente los saberes en disciplinas y enseñar a todas por separado. Y si es posible, bien separadas, con recreos en el medio y en cuadernos o carpetas diferentes. Y así tenemos a los chiquitos o a las nenas sacando el cuaderno de lengua desde muy chiquitos, desde primer grado, para leer y escribir, y guardándolo adentro de la mochila para después del recreo sacar el de ciencias sociales. Resulta que en ciencias sociales también se lee y se escribe, pero el eje ya no está puesto ahí, sino en los países y las capitales, por ejemplo. Pero después vamos con matemática y nos toca hacer ejercicios de medida, sin tener en cuenta que en las escalas de los mapas que usamos la hora anterior en ciencias sociales, nos daban un montón de posibilidades para trabajar los mismos contenidos, pero calculando distancias de viajes entre distintas capitales. Y ahora nos dicen que tenemos que integrarlas.
Esto ocurre porque alguna vez las desintegramos, las seccionamos, porque en la realidad estas disciplinas están perfectamente integradas. Pero el conocimiento seccionado en disciplinas es otra característica de aquella escuela que hoy se mantiene vigente. Otro aspecto que, si bien muchos docentes vienen bregando por cambiar, se sigue manteniendo, es la transmisión centrada en la memorización de los contenidos. Aclaremos de entrada, ¿estamos en contra de la memorización? No, la verdad que no, y es un tema que da para otro encuentro de un par de horas o más, pero el tema es que no es memorizando que se aprende. Un chico de 7 años que frente a un problema de saber cuántas ruedas necesita para fabricar 8 triciclos, puede decir de algún modo que son 24, aunque no sepa las tablas, es un chico que entiende el concepto de multiplicar. Sin embargo, otro de la misma edad, que se sabe de memoria que 3 por 8 es 24, no necesariamente puede operar con ello, aunque se sepa las tablas de memoria. Ahora bien, adquirido el concepto, ya sabe multiplicar, entiende el concepto, sabe cómo utilizar el procedimiento. Ahora, llegamos al final de la primaria y un chico enfrentado a una situación similar, pero con cantidades mayores, empieza a sumar de manera sucesiva, contando 135 veces 18, y no, eso no está bien. Aquí sí la memorización de las tablas es necesaria, es económica y es exigible. El problema es creer que memorizando se aprenden los contenidos. La memorización es útil, pero no es el mecanismo para acceder al conocimiento. Como dijimos, la transmisión centrada en la memorización de los contenidos era sí o sí el procedimiento por excelencia hace 150 años y hoy no se ha borrado totalmente. El agrupamiento escolar en base a la edad. Bueno, esto ya lo conversamos. Es discutible. ¿Realmente todos los chicos de la misma edad aprenden del mismo modo? El aprendizaje entre pares de diversas edades no puede ser enriquecedor para ambos. ¿Es la edad el único componente que garantiza la homogeneidad? ¿Necesitamos que las aulas sean homogéneas realmente? Hoy, esta característica sigue existiendo también en nuestras escuelas. Y esto lleva al aula como base espacial donde sucede el aprendizaje y da lugar a la enseñanza simultánea. Ya lo decíamos, lo mismo a todos al mismo tiempo. Las prácticas de enseñanza. Las prácticas de enseñanza, en función de estas premisas, eran muy homogéneas y las de evaluación también. Muchos cambios se van registrando, pero sin embargo sigue siendo predominante la práctica de enseñanza basada en la explicación, en la exposición de la información. Y como correlato, la evaluación se limita a verificar si esa información quedó en la memoria, si se puede volcar en una evaluación. Eso que cuando estudiamos en el profesorado nos dijeron que se llamaba educación bancaria, según palabras de Paulo Freire, uno depositaba en la cabeza de sus estudiantes, supuestamente donde estaría ubicada la memoria, cual caja de ahorro, y después de un tiempo va a buscar que le devuelvan lo depositado. Hace ya bastante tiempo existe una iniciativa en nuestro país que se llama Transformar la Secundaria. Iniciativa que tiene entre sus principales referentes agrupaciones como UNICEF, CIPEC, Fundación Voz, Flaxo, Somos Red, Natura y otras. Si uno busca el hashtag Transformar la Secundaria va a encontrar un montón de material al respecto. Esta iniciativa pone en discusión la gramática de la escuela, enarbola la bandera de transformar la secundaria. La secundaria. Pero cuando uno se pone a rascar un poquito, empezamos a ir hacia atrás y vemos que la escuela primaria también adolece de los mismos problemas. Podríamos rescatar al jardín. Vamos a confesarlo, las maestras de nivel inicial, los maestros de nivel inicial, saben mucho acerca de integrar saberes, construir conocimiento a partir de la resolución de problemas, utilizar el juego como estrategia de enseñanza privilegiada. En fin, ¿qué propone esta iniciativa? Que no es solo argentina, sino que está siendo prioritaria en varios lugares de nuestra región y en Europa también. Esta iniciativa enarbola 8 banderas para la transformación de la escuela. Primera bandera, directivos y supervisores liderando procesos de transformación.
Uno entra a una escuela y respira cuando una escuela tiene una conducción que realmente trabaja en términos de acuerdos curriculares, con proyectos, con metodologías activas, donde algunas cuestiones nos dan cuenta de que hay un equipo docente trabajando en pos de un proyecto institucional y que además pueden ejercer realmente la gestión institucional, la gestión curricular. Docentes por cargo en la escuela secundaria. Complejo porque esto necesariamente requiere de presupuesto en muchos casos, pero vamos a pensar que quizá no logramos un docente con un cargo en una escuela o en dos escuelas como máximo y evitar el profesor taxi, pero por lo menos un grupo de docentes comprometidos con su institución, con pertenencia institucional, con horas en la escuela en las que puedan dedicarle el trabajo a la escuela, pero además horas extra clase para otras tareas vinculadas a la planificación colaborativa, a la evaluación colegiada, a la tutoría, al apoyo a los estudiantes. Voy a saltearme la de metodologías y vamos a acompañamiento de las trayectorias educativas personales de los estudiantes. Bueno, aquí claramente, a partir del 2006, en que la Ley Nacional 26.206 determina que la educación secundaria es el último nivel obligatorio de nuestro sistema educativo y por lo tanto erige al conocimiento como bien público y al Estado como garante de que este derecho efectivamente se ejerza. A partir de ahí pasa a ser responsabilidad de cada uno de los docentes y de las escuelas el sostenimiento de las trayectorias educativas. Que cada uno de nuestros chicos y nuestras chicas no solamente ingrese a la escuela, que es quizás lo más fácil abrir las puertas, pero que se sostenga y que se sostenga aprendiendo, no de cualquier modo, y que además termine la escuela con un título, no solo que termine el último día de clases de cursar, sino que se lleve su título. Y si es posible en tiempo y forma, eso pasa a ser una obligación de cada una de las escuelas y de cada uno de los docentes y de cada uno de los roles, no solo el tutor, no solo el preceptor. Por lo tanto, los dispositivos y las estrategias vinculadas al acompañamiento de las trayectorias dan cuenta de esta escuela secundaria que queremos tener. Instituciones escolares democráticas y participativas. Bueno, todos los docentes, todas las docentes diríamos que todo lo que hacemos en las escuelas es por los chicos, para los chicos. Bien, a las escuelas es necesario además hacerla con ellos y con ellas. Escuelas donde la palabra circule, donde el interés del estudiante tenga valor, donde su palabra realmente sea considerada, esas escuelas donde existan los centros de estudiantes, donde las agrupaciones juveniles tengan un peso relativo, por supuesto, porque siempre estamos hablando de participación adecuada, donde las familias, donde la comunidad tengan un espacio privilegiado en los proyectos institucionales, esas escuelas necesitamos hoy. Una escuela donde la perspectiva afectiva y emocional, donde la dimensión emocional se considere. Nuevamente, vamos a tener aquí un montón de discusiones en otra conversación acerca de el enfoque de la educación cuando se orienta al bienestar socioemocional de nuestros chicos, pero que la dimensión emocional y afectiva es importante ser considerada y que tiene una fuerte injerencia el bienestar de los estudiantes en sus aprendizajes, ya no hay duda y necesitamos estrategias que la consideren. El compromiso de la escuela con el entorno local, con la comunidad, ya lo dijimos cuando hablamos de instituciones democráticas y participativas, la inclusión de la comunidad en la escuela o en el proyecto institucional o la consideración y el intercambio con organizaciones de la comunidad son sumamente valiosos. Proyectos que tienen que ver o que tienen impacto en la comunidad educativa seguramente van a provocar o van a generar aprendizajes mucho más significativos. Incorporación de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De más está decir que hoy no podemos pensar en una escuela secundaria que no considere a las nuevas tecnologías. Perdón, dije nuevas y la verdad es que de nuevas poco tienen. Hoy lo nuevo quizá tiene más que ver con la inteligencia artificial, con determinadas aplicaciones. En algún momento discutíamos acerca de si el celular sí o el celular no. Hoy tenemos que ver qué nos aportan las tecnologías y cómo y de qué manera las hacemos participar
de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y ahora sí, las metodologías activas. Aprendizaje basado en proyectos o enseñanza y aprendizaje basado en proyectos es una de las tantas, pero las metodologías activas, que es sobre lo que vamos a seguir conversando el resto del encuentro, ¿no? Bueno, en definitiva, cuando pensamos en esta escuela que queremos y que nuestros chicos requieren, justamente para desarrollar las capacidades y para adquirir los conocimientos que necesitan para incluirse exitosamente en el mundo adulto del siglo XXI. Entonces, vemos que necesitamos volver a hacernos las preguntas, esas preguntas que nos plantearon al primer día que empezamos el profesorado, ¿no? Esas preguntas que datan desde los orígenes de los tiempos pedagógicos. ¿Para qué enseñar? Es la pregunta por los propósitos, por los objetivos. Más allá de buscar los verbos correctos para formularnos, la taxonomía de Bloom sigue siendo vigente. Más allá de identificar los objetivos generales y los específicos, o llamarlos de otra manera, como expectativas de logro, más allá de diferenciarlos de los propósitos de los docentes, los invito a hacerse de nuevo esta pregunta a conciencia. ¿Para qué mis estudiantes tienen que aprender esto? ¿Qué problema resuelve esto que les voy a enseñar? ¿Qué pasa si finaliza la escuela secundaria y esto no lo sabe? ¿Qué le va a posibilitar el conocimiento de este saber, el desarrollo de esta capacidad en términos de seguir aprendiendo? Otra pregunta. ¿Qué tenemos que enseñar? La pregunta por los contenidos. En este qué no pensamos únicamente en la información, no en los contenidos conceptuales. Pensamos también en las capacidades, en las habilidades, en las competencias, en las aptitudes, el nombre que ustedes quieran. Pero estas capacidades que deben desarrollar los estudiantes en su tránsito por la escuela. Por supuesto, eso que vamos a enseñar está en íntima relación con lo que nos planteamos en los objetivos. Si yo propongo como objetivo que mis estudiantes conozcan los conceptos de ecosistema, hábitat, biodiversidad y especie, los contenidos serán sencillamente esos conceptos, porque mi objetivo era que lo conocieran. Pero si el objetivo que yo me planteo es que comprendan que la pérdida de la biodiversidad y la crisis climática son interdependientes y que en la medida en que desaparece la biodiversidad, los bosques, los humedales, los efectos del cambio climático se acentúan y a la vez efectos del cambio climático como la subida de la temperatura, las sequías, las inundaciones, ejercen presión sobre los ecosistemas o hacen difícil la adaptación de muchas especies, entonces los contenidos que voy a explicitar tienen que ver con la interrelación entre los fenómenos, con las causas acerca de determinados procesos, con la acción del hombre. ¿Se entiende? Si mi objetivo es que asuman un posicionamiento y que valoren o dimensionen los riesgos, y que asuman un compromiso, entonces aquí también hay contenidos vinculados a la ciudadanía y a la responsabilidad planetaria. Ya no me alcanza solamente con decir que los contenidos son biodiversidad, ecosistema. Claro, que según cuáles sean los objetivos y los contenidos, van a ser las actividades que planteemos, que van a depender de la metodología que yo como docente elija, de las estrategias de enseñanza que despliegue. Es decir, la pregunta por cómo lo vamos a enseñar, la pregunta por la metodología, por las estrategias. Volvamos al ejemplo anterior. Si mi objetivo es que conozcan ciertos conceptos y los contenidos son efectivamente los mismos conceptos, seguramente mi estrategia por excelencia será la exposición. Y si yo expongo, mis estudiantes, ¿qué van a hacer? Escuchar. Escuchar, tratar, en el mejor de los casos, de retener la información. A algunos les interesará más que a otros. Para asegurarnos de que no olviden fácilmente, les vamos a dar un texto para leer y también para estudiar. Nadie solamente da una clase expositiva. Por lo general les decimos ahora lean del capítulo tal al capítulo tal. ¿Qué pasa con estos conocimientos? Seguramente alguna vez vieron la pirámide del aprendizaje, esa que se suele adjudicar su autoría a Edgar Dale. Fíjense en el vértice superior. Según esta pirámide,
Si la actividad de los estudiantes es solo escuchar, se memorizará solo un 5% del contenido. Si además de escuchar lo leen, entonces será el 10% lo que recuerdan. Y como profe quiero avanzar, como en el ejemplo anterior, en que comprendan las relaciones, identifiquen causas y efectos, puedo mostrarles un video. Y vemos aquí que sube a un 30% esto que puedan recordar. A ver, esta pirámide primero no es de Edgar Rey, que hizo algo parecido, pero no esto. Y los porcentajes de ninguna manera pueden ser tomados como algo científicamente probado, ni tampoco es igual para todo el mundo. Pero sí nos sirve como para identificar el tipo de actividad que les pedimos a nuestros chicos y la metodología que elegimos para enseñar. Escuchar, leer, ver, son actividades, pero son pasivas y no importa el porcentaje. Sí sabemos que estas actividades que presuponen un estudiante incorporando pasivamente información está destinada a olvidarse rápidamente. No logra permanecer mucho tiempo en la memoria y mucho menos ser transferido al aprendizaje a situaciones nuevas. Ahora, cuando proponemos metodologías activas, nuestro estudiante no solo lee para investigar, escucha y mira un fenómeno, una explicación. Aquí habla, discute, debate. Aquí formula preguntas, ofrece explicaciones, propone hipótesis. Y por lo tanto, por supuesto, el grado óptimo de aprendizaje se dará cuando nuestro estudiante se involucre en la elaboración de un proyecto, se comprometa con la resolución de un problema, modelice una solución, construya, pruebe, se equivoque y vuelva a armar. Cuando encuentre una solución, una respuesta, y cuando finalmente esté en condiciones de mostrar y explicarle a otro eso que entendió y aprendió. Entonces, ahí sí tendremos evidencia de los aprendizajes logrados. Y de eso se trata justamente la evaluación, de darnos cuenta de lo que aprendieron. O sea, la otra pregunta, ¿qué y cómo vamos a evaluar? ¿Cuáles van a ser los criterios de evaluación? ¿Cómo voy a relevar las evidencias de los logros de aprendizaje? ¿Cómo voy a determinar los distintos niveles de desempeño? ¿Cómo voy a utilizar la evaluación para retroalimentar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes? Como verán, la evaluación, entendida de este modo, será siempre formativa. Avanzaré con este punto un poquito más adelante, pero también la evaluación de los aprendizajes es todo un tema que puede llevar una charla de varias horas solo tratándose de eso. Última pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quiénes y entre quiénes? ¿Quiénes son los sujetos que están ahí en el aula? ¿Qué saben? ¿Qué les interesa? ¿Qué temas de pensamiento manejan? ¿Qué les gusta hacer? ¿Cómo funcionan como grupo? ¿Entre quiénes? Nosotros. ¿Quiénes somos sus docentes? ¿Cómo trabajamos? ¿Tenemos acuerdos curriculares? ¿Podemos trabajar en equipo? ¿Somos capaces de articular nuestras áreas disciplinares para pensar en un proyecto interdisciplinario, multidisciplinario, integrado, que genere aprendizajes significativos, relevantes y profundos? El trabajo en equipo por parte de nuestros estudiantes y la planificación colaborativa y la evaluación colegiada por parte nuestra son factores muy importantes cuando se trata de trabajar con metodologías activas. Les decía que esta pirámide no es de Edgar Dale, aunque sí así aparezca en varios lados, pero lo que sí hizo este señor es esta pirámide. Es una pirámide de recursos para favorecer el aprendizaje que va desde los más pasivos arriba, que determinan generalmente aprendizajes más superficiales, a los más potentes abajo, como las dramatizaciones, las experiencias directas, o las experiencias simuladas también, que son las que promueven mayor actividad para la construcción del conocimiento y que por lo tanto augurarían aprendizajes más profundos, más duraderos, relevantes, transferibles. Profundicemos entonces en las metodologías activas. Entre los cambios que se vienen imponiendo en los últimos tiempos, acelerados
después de o durante el periodo de cierre de edificios escolares a causa del COVID-19. Esos cambios que demostraron tener éxito cuando se trata de sostener el interés de los jóvenes, de mantenerlos conectados, de generar aprendizajes significativos. La enseñanza o la estrategia metodológica de la enseñanza del aprendizaje basado en proyectos, entre otras metodologías activas, donde además se articulan contenidos de distintas disciplinas, lleva a la delantera. Miren esto. Hace más de una década, la resolución del Consejo Federal 93 del 2009 impulsaba a los docentes a proponer diversas formas de estar y de aprender en las escuelas, ofreciendo propuestas de enseñanza variadas en las que el aprendizaje se produzca en distintos espacios y en distintos tiempos, con diversos abordajes, donde los estudiantes participen de la experiencia escolar con nuevos sentidos, con otras formas, con esfuerzo y creatividad. 2009, 3 años después de la sanción de la Ley de Educación Nacional, que nos hablaba de la obligatoriedad de la secundaria. Sé que acá hay docentes de inicial, de primaria, de secundaria. Para quienes son docentes de secundaria, yo les sugiero que busquen esta resolución 93 y la lean. Piensen que fue escrita hace más de 10 años. No tiene desperdicio. Esta resolución, retomada y profundizada por la resolución del Consejo Federal también, 330 del 2017, desde la Nación se continúa impulsando la transformación de la escuela en todo el país con la iniciativa Secundaria Federal 2030. En esta resolución del Consejo Federal se establecen, entre otros, los siguientes lineamientos. Promover procesos escolares que aspiren a generar aprendizajes activos, significativos, responsables, cultivados por la curiosidad, el deseo y gozo de aprender, que sienten en los estudiantes las bases necesarias para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Incorporar progresivamente un enfoque de enseñanza por capacidades y competencias digitales transversales que los estudiantes desarrollarán a través del aprendizaje de saberes prioritarios y saberes emergentes. Avanzar hacia el aprendizaje interdisciplinario que integre distintas disciplinas de la educación obligatoria. 2017. Como les dije, después de la experiencia del cierre de edificios escolares por la pandemia del COVID, todo esto que ya estaba escrito en el 2009 y en el 2017 se vio potenciado, se hizo más evidente la necesidad del cambio. Es decir, tenemos la normativa, tenemos la necesidad y la urgencia, y tenemos la evidencia de que las metodologías activas resultan más eficaces al momento de hacer las propuestas escolares más interesantes, de desarrollar la creatividad y la autonomía, de favorecer el trabajo en equipo y la resolución de problemas, de desarrollar la ciudadanía responsable. El involucramiento de los estudiantes, de las estudiantes en un proyecto a partir del interés despertado, por ejemplo, a raíz de una problemática ambiental actual, o el compromiso en la elaboración de una campaña solidaria con impacto comunitario, o el entusiasmo demostrado en la producción de un ciclo radial o de un periódico escolar, la construcción de un videogestor para la escuela, dan cuenta de la necesidad de sostener, profundizar y extender estas estrategias. Necesitamos dar un salto que nos saque de una vez de la escuela enciclopedista, academicista y disciplinar. Es lo que nuestros chicos y chicas manifiestan, esperan y necesitan. ¿Qué es la enseñanza y el aprendizaje basado en proyectos? A ver, no es la única estrategia metodológica que tiene que ver con las metodologías activas, pero es potente, es fuerte, es la que da cuenta de realmente grupos de estudiantes motivados desde muy chiquitos eh, y que logra aprendizajes realmente significativos, perdurables. Los estudiantes en esta metodología son guiados a través de preguntas profundas, guiados a explorar, a resolver problemas complejos, vinculados al mundo real, a cuestionar, a ensayar, a, a reflexionar, a construir conocimiento a través de su participación en diferentes fases o en diferentes pasos.
Acá tenemos una definición de Thomas. Es un modelo que organiza el aprendizaje en torno a proyectos, siendo los proyectos tareas complejas, basadas en problemas o en preguntas desafiantes que involucran a los alumnos en el diseño de una solución o en la toma de decisiones o en actividades de investigación. Además, da a los alumnos la posibilidad y la oportunidad de trabajar con autonomía y culmina con la producción de productos reales y con su presentación. Si decidimos llevar adelante esta organización de las clases, entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar la lógica tradicional de pensar la clase y pensar nuestro rol. Ya no podemos empezar por preguntarnos qué tengo que dar. Habitualmente los docentes arrancamos por los contenidos del programa. Buscamos en el diseño curricular, nos salteamos toda la parte de enfoque, nos salteamos la parte em, de quizá fundamentación y vamos directo a qué tengo que dar. Y así armamos las clases. En el que tengo que dar los contenidos incluidos en el temario, como si fueran justamente un temario, son los que determinan la secuencia de su administración a lo largo del año. Ahora doy esto, después doy esto otro, y si doy todo según lo planificado, entonces llego a darlo todo, llego a fin de año. Este imperativo de llegar a dar todo. El problema es que si yo llego a dar todo como docente, quizá quienes no lleguen son los estudiantes, con las consecuencias que esto implica. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué quiero que aprendan? ¿Qué quiero que desarrollen? ¿Qué quiero que adquieran? La pregunta por el objetivo, por el sentido, por el propósito. Si quiero que aprendan tal o cual cosa, es porque hay un por qué lo tienen que aprender. Y por supuesto, ¿para qué? ¿Qué información deberían manejar y tienen que construir? Es el qué. ¿Qué capacidades necesitan desarrollar? Es ese objetivo que tenemos que desarrollar. ¿Se entiende? No hay un por qué ni hay un modo de desarrollarlo, sino un qué. Entonces me tengo que preguntar, si ya sé que quiero que desarrollen o que quiero que logren, qué experiencia ellos van a tener que transitar para que eso que quiero que aprendan se aprenda. Eso me dará pie a pensar qué tengo que hacer yo para generar esa experiencia, para favorecer esas condiciones para que la experiencia tenga lugar. Finalmente, aunque debe estar definido desde el principio, la pregunta por cómo me voy a dar cuenta de si eso lo aprendí. Recapitulemos entonces. ¿Cuáles son los componentes irrenunciables de las metodologías activas, en particular del aprendizaje basado en proyectos? Pueden ser proyectos o puede estar basado en problemas, o en desafíos, o en eventos. Decíamos que se trata de una propuesta que supone un alumno protagonista, que asume el desafío de su propio aprendizaje, que participa activamente, acompañado por un docente que no deja de ser protagonista, ¿eh? No deja de ser protagonista porque el estudiante asuma también el rol de protagonista. Digamos que comparten cartel. Un docente que diseña, que facilita, que alienta, que guía a los procesos, para lo cual prepara y ofrece experiencias de aprendizaje que tienen como finalidad el aprendizaje significativo, es decir, la incorporación de contenidos y el desarrollo de habilidades relevantes, transferibles, profundos, necesarios para los ciudadanos del siglo XXI. Vaya protagonismo, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Abordando problemas auténticos. Se busca conectar la vida real y la escuela, partiendo de la comprensión y pasando a la acción y a la reflexión sobre la acción. Es el aprender haciendo de Dewey, el aprendizaje por descubrimiento de Brunner. A través de esta metodología, se busca que los alumnos asuman la responsabilidad de sus propios aprendizajes, comprometiéndose profundamente en el proceso. Se promueve la indagación permanente, buscando que puedan explorar, conocer, analizar, comprender, para luego poder tomar decisiones, resolver problemas, elaborar respuestas creativas a lo que la realidad les vaya presentando. La vida real, no la vida cotidiana, no necesariamente lo que encuentro en el día a día.
pero sí la vida real, auténtica. Todo esto que decimos, el resolver problemas, tomar decisiones, elaborar respuestas creativas, es lo que llamamos el producto final, la solución o la respuesta a ese problema, a esa pregunta potente. También ese producto final lo empezamos a delinear desde el principio, cuando lanzamos ese problema o esa pregunta. Quiero decir, cuando digo pregunta potente o pregunta profunda, bueno, cuando hablamos de preguntas profundas, son preguntas para pensar. La escuela está llena de preguntas fácticas. Es una pregunta fáctica, esas que se resuelven con un sí o con un no, o con un dato, esas que se encuentran googleando un poquito. Una pregunta para pensar o el planteo de un problema a resolver tienen que permitirnos ver con qué representaciones se manejan nuestros estudiantes, qué esquemas de pensamiento tienen y utilizan para dar respuesta, cuáles son en definitiva sus ideas previas puestas en acción. Se parte siempre de lo que ellos ya saben y, y en el saber o en los esquemas previos se sustentará el nuevo conocimiento, ¿no? Pero no es una pregunta de qué saben sobre esto. A ver, un ejemplo sencillo. En clase de matemáticas, el profe tiene que dar a lo largo de un periodo área, perímetro, proporcionalidad. ¿Sí? Vamos a suponer que estos son los contenidos conceptuales que tiene que abordar a lo largo de un trimestre. En un esquema tradicional, explicaría el concepto de área, explicaría el concepto de perímetro, lo mostraría en distintas figuras, enseñaría la fórmula para calcular las medidas, luego les presentaría a los alumnos distintas situaciones para hacer el cálculo, si es un poquito más innovador y quiere conectar los conocimientos con la vida, en lugar de ofrecer figuras para calcular, propondría situaciones problemáticas para resolver. Finalizado el tema, alguna ejercitación evaluativa para confirmar los aprendizajes adquiridos y listo, pasamos a otro tema. Con el mismo esquema, se abordaría el contenido de la proporcionalidad, explicación del concepto, de las fórmulas y luego ejercitación para la aplicación de lo aprendido. Explico primero, aplico después. En ese mismo año o grado, vamos a suponer un sexto grado de la escuela primaria, veamos qué contenidos nos prescribe el diseño curricular. Educación física. Educación física que por lo general no la integramos con nada. La propuesta del diseño dice actividad física, juego y deporte, vida saludable, diversidad ambiental y diversidad biológica, relaciones entre los seres vivos y el ambiente, cambios ambientales y cambios a las especies. Perdón, seguí de largo, acá estábamos en las ciencias naturales. Vamos a matemática, polígonos regulares y no regulares, medida, área y perímetro, proporcionalidad y porcentaje, lo que les decía recién, ¿no? Ciencias sociales, agroindustria, población, problemáticas ambientales. Informática, faltó poner acá tecnología. Procesos de medición no automatizados, tecnologías para censar y registrar, presentaciones en PowerPoint, procesadores de texto, buscadores en la web. Estos son algunos de los contenidos que encontré en un diseño curricular donde en matemática tenían estos ejemplos que le acabo de dar, ¿no? Cada una de estas áreas del conocimiento pueden ser abordadas de manera atomizada y a la vez puede ser enseñada a través de la misma lógica que utilizamos recién. Explicación, aplicación, ejercitación, evaluación. Miren lo que hizo una escuela que conocí. El profe de educación física propuso para abordar el contenido de juego, deporte y vida saludable, en que aquí los tenemos como contenidos en la materia educación física, hacer una investigación en casa y preguntar a las personas mayores, abuelos, vecinos, a qué jugaban cuando eran chicos. Él mismo aportó varias fotografías de juegos antiguos. Jugaron a la soga, al elástico, a la rayuela, por iniciativa de los chicos que traían estos juegos tradicionales de su familia, y guiados por el profe de educación física, advirtieron que hace muchos años en ese pueblo se jugaba a cazar mariposas. Los abuelos y abuelas de estos chicos fabricaban cuando eran chicos unas redes para cazar mariposas. Y acá aparece la pregunta impulsora, motivada por el docente.
¿A dónde se fue? ¿Ustedes vieron que en este pueblo no hay muchas mariposas? Sí, no hay más mariposas si nuestros abuelos jugaban a cazar mariposas. Y ahí entra a jugar las ciencias sociales y los contenidos de agroindustria, población, ambiente, cambios a través del tiempo. Resulta, dado con la profe de sociales y trabajado en conjunto, que en el pueblo, hace ya mucho tiempo, hubo una serie de reformas, autopistas, construcciones y sobre todo la reforestación de las plazas del pueblo. A partir de ese momento, las mariposas empezaron a desaparecer. La relación entre los seres vivos y el ambiente y el estudio de la biodiversidad les permitió buscar al profe de ciencias naturales y advertir que las plazas habían sido reforestadas con especies invasoras, en reemplazo de las plantas autóctonas de antaño. Como todos sabemos, estas problemáticas conmueven muchísimo a nuestros chicos y chicas, y entonces se dio por iniciado formalmente el proyecto Que vuelvan las mariposas al pueblo. Consiguieron el permiso para reemplazar las plantas de varios canteros de la plaza por especies autóctonas. Visitaron viveros, tomaron nota de los precios y promociones, luego fueron a la plaza, tomaron medidas de los canteros, calcularon el perímetro para fabricar cercos y proteger las plantas nuevas, calcularon el área de cada cantero, luego determinaron cuántas semillas debían comprar. Si voy a poner, y cuántos plantines también, ¿no? Porque si voy a poner 4 plantines por cada metro cuadrado, entonces, para plantar todo el cantero, tengo que tomar decisiones. En el vivero uno, los precios de algunas plantas eran superior al vivero 2, pero las promociones los confundían porque en un vivero, cada 3 plantines iba uno de regalo, mientras que en el otro, superando los 10 plantines, tenían un 30% de descuento en el total de la compra. También los precios variaban si se pagaba en efectivo o en cuotas o con tarjeta. 2 meses enteros midiendo, calculando, resolviendo y sacando conclusiones. Lo que tenían que hacer en matemática, ¿verdad? También hicieron una campaña de socialización. Escribieron cartas a los vecinos, presentaron el proyecto con un PowerPoint, hicieron estadísticas, buscaron información en la web, analizaron fuentes de información y se propusieron un impacto comunitario. Verán que formación ética y ciudadana, lengua, tecnología, pensamiento computacional, todas las áreas de la escuela se vieron involucradas en el proyecto. Pero no solo a través del trabajo con los contenidos. Las metodologías activas apuntan fuertemente, y en este proyecto se vio, al desarrollo de las capacidades de los alumnos. Las capacidades no se desarrollan en detrimento de los saberes conceptuales, sino que se complementan de tal modo que no existe la posibilidad de desarrollarlas en el vacío. Es decir, no se pueden desarrollar sin un contenido disciplinar que dé cuerpo a esta competencia o esta capacidad. La escuela tradicional, la de hace más de 100 años, centraba todos sus esfuerzos en la adquisición de información conceptual. ¿Qué y cuánto sabían nuestros estudiantes era lo que importaba, y se consideraba sinónimo de calidad de la educación, aun cuando ese conocimiento, habitualmente adquirido a través de la memorización, se olvidara rápidamente, y además no estuviera disponible para ser utilizado en la vida más allá de las aulas. Pero desestimar la relevancia de los contenidos tampoco es la solución. Por ejemplo, si de pensamiento crítico vamos a hablar, debe haber necesariamente una información, un conocimiento acerca del cual pensar críticamente. No pensamos críticamente en el vacío. Ejemplo, recién veíamos las consecuencias de la intervención del hombre en la pérdida de la biodiversidad de un pueblo. Necesariamente esto lleva a pensar críticamente y a asumir un posicionamiento. Y si de resolver problemas se trata, según de las capacidades, no será el mismo contenido a trabajar si se trata de un problema matemático, como el cálculo del área y la proporción de plantines que tenemos que plantar por metro cuadrado, o un problema ambiental, como el que da origen a este proyecto.
Si queremos desarrollar la capacidad de expresión y comunicación, no será hablando de cualquier cosa. Podemos hablar de cualquier cosa, sí, pero en la escuela necesitamos trabajar en base a contenidos. Escribir una carta a los vecinos, un pedido de autorización al Consejo Deliberante para reforestar la plaza, participar de un debate argumentando sus ideas, llevar adelante una campaña de sensibilización, realizar búsquedas en Internet, implica un despliegue de variedad de prácticas del lenguaje enorme que se dio en este proyecto. Es una capacidad, se entiende por capacidad a la combinación de conocimientos, formas de pensar y de hacer, valores y actitudes que se adquieren de modo continuo y progresivo. Vean que es muy, muy abarcativo el concepto de capacidad, ¿no? Y continuo y progresivo, ¿no? El modo de adquirirlos. Esto es muy importante, ya que estas mismas capacidades, no nombramos las otras, ¿no? Aprendizaje autónomo o a lo largo de toda la vida, esto que me va a llevar a seguir aprendiendo. Ciudadanía democrática. También vimos recién que en este proyecto se desarrolla fuertemente. Trabajo colaborativo. No podemos pensar en estudiantes que trabajen en grupo si no les enseñamos a trabajar en grupo. Y decíamos que se adquieren de modo continuo y progresivo. Estas mismas capacidades las empezamos a desarrollar en la primera salita de nivel inicial y las seguimos trabajando el día del egreso del nivel secundario. Por supuesto que si los ponemos en una rúbrica, los niveles de desempeño van a ser cada vez más complejos, más integrados, más avanzados. Todas estas capacidades se pueden y se deben empezar a desarrollar desde los primeros años de escolaridad. Por supuesto que los problemas a resolver serán diferentes. Las expresiones, las argumentaciones, la capacidad de hacerse preguntas, el despliegue de recursos creativos, el trabajo con el otro, se irán desarrollando de manera progresiva y las evidencias de su logro serán cada vez más avanzadas. Podemos destacar tres elementos esenciales a tener en cuenta en el desarrollo de las capacidades. La cotidianeidad, son para la vida presente y futura. La complejidad está en el servicio de poder resolver problemas complejos y dinámicos. La transversalidad, pensadas para toda la escolaridad, comunes a todas las áreas del conocimiento. En un aprendizaje basado en proyectos, o en problemas, o en eventos, el proceso es sumamente importante y como tal nunca está cerrado. El proyecto suele terminar como comienza, con nuevos y más y profundos interrogantes. ¿Se acuerdan? El problema inicial determina un producto final. El proyecto empieza como termina, perdón, termina como empieza, con nuevos y más profundos interrogantes que pueden ser siempre abiertos y que habilitan otros proyectos. Cuando nos adentramos en esta metodología, vemos que reaparece con fuerza la pregunta central de la educación, ¿no? ¿Qué es lo realmente valioso que queremos que nuestros estudiantes aprendan y desarrollen? ¿Qué experiencias queremos que atraviesen, que vivan? ¿Qué es lo que queremos que hagan que les permita conectarse con un auténtico conocimiento, que los comprometa, que los lleve a comprender realmente quiénes son y en qué mundo viven? Sintetizando entonces, ¿cuáles son estos supuestos irrenunciables? El punto de partida es un proyecto, un problema, un evento, un desafío, un tema que nos provoque una duda que queremos conocer, que nos invite a investigar, que es algo no acabado y amplio y que permite abordar diferentes aristas. Este planteo del problema invita a la formulación de preguntas. Preguntas que, dijimos antes, nunca son fácticas. Preguntas que son complejas, abiertas y profundas. Preguntas para pensar. Preguntas que requieren de la indagación, de la exploración, de la búsqueda para ser resueltas, para ser respondidas. Se trata de preguntas que nos permitirán relevar ideas previas. Nuevamente, no a la manera de ¿qué recuerdan de tal tema? ¿O qué saben de esto? No, no.
Relevar ideas previas tiene que ver con conocer los esquemas de pensamiento con los que se manejan nuestros estudiantes, para tener claro nuestro punto de partida. Si vamos a abordar el tema de los primeros auxilios, no vamos a preguntar, ¿qué saben ustedes acerca de los primeros auxilios? Tampoco alguien sabe la diferencia entre una urgencia y una emergencia, pero sí podemos llevar un video donde exista una situación crítica provocada por un accidente doméstico, frenarlo cuando sucede el accidente y ahí sí preguntar, ¿qué harían ustedes en esta situación? ¿Qué haría este grupo y qué haría este grupo? ¿Por qué? ¿Alguien haría algo distinto? ¿Por qué creen que Santi propone esto? ¿Les pasó alguna vez algo así? En lugar del video también se puede representar, dramatizar diversas situaciones. ¿Me animan? Está genial. La cuestión es plantear el problema, generar el conflicto, provocar esa sensación de, che, esto no lo sé, pero quiero averiguarlo. Por eso hablamos de problemas auténticos, no necesariamente ni cotidianos ni actuales, pero auténticos al fin y al cabo. Podemos preguntarnos cómo hubieran hecho los personajes de Mayo de 1810 para armar la revolución en tiempos de redes sociales. Es un problema, y no es actual, pero es un problema. O plantear una discusión acerca de un tema de actualidad y advertir qué ideas que hoy circulan entre nosotros vienen de la época del Iluminismo y cómo se advierten hoy. Armar un debate en el aula acerca de un tema socialmente controvertido del pasado. Hacerse preguntas acerca de cuestiones sobre las cuales aún no hay consenso científico. Todo esto es posible al momento de iniciar un proyecto. La idea del estudiante como centro del proceso educativo. Este es otro irrenunciable. Un estudiante activo, protagonista de su proceso de aprendizaje, inquieto, curioso, autónomo, autónomo en su propio recorrido de aprendizaje, que sepa lo que está haciendo para aprender y que tenga noción de lo que se espera de él, involucrado y responsable por su propio proceso. La finalidad de esta metodología, dijimos, no es la memorización del contenido conceptual, sino el desarrollo de las capacidades que se da a partir del trabajo sistemático con los contenidos propios. Es decir, otro irrenunciable es esta integración de saberes entre contenidos y capacidades. El rol del docente. Docente sumamente activo, también protagonista, pero ya no como el centro del saber que debe ser impartido, sino como el creador de experiencias de aprendizaje y el guía constante del grupo. Es quien va a estar empujando el pensamiento. Me encanta la imagen de empujar el pensamiento, de manera constante. Se parte de un cuidadoso diseño, de una planificación deliberada por parte del docente. No es un docente que deja ser, hay una intencionalidad educativa, hay un sentido claro en lo que estoy haciendo. No es de ninguna manera un proceso improvisado. El aprendizaje es activo, se aprende haciendo y no de manera memorística. Escuchar, mirar, leer son tareas pasivas que pueden y deben formar parte del proceso, pero no alcanzan para generar aprendizajes profundos. Es necesario expresar, explorar, hacer, descubrir, discutir. No se trata necesariamente de una actividad práctica. Las actividades intelectuales son sumamente poderosas en el momento de construcción. Comparar, medir, criticar, deducir. Según el tipo de contenido y de capacidad que queramos trabajar, el inicio puede ser trabajado desde distintas variantes. Fíjense, un aprendizaje puede estar basado en problemas. Un problema puede ser, por ejemplo, ¿cómo podemos solucionar el problema de los basurales a cielo abierto? Insisto, puede estar en nuestro barrio y ser un problema real, o puede ser un problema hipotético, pero es de la vida real. Es un problema auténtico. También puede ser un aprendizaje basado en servicio. ¿Cómo enfrentar el problema de la falta de gas en mi localidad? Pero no solo para entenderlo, sino para realmente poder ejercer algún tipo de intervención comunitaria que permita resolver el problema. Puede ser un proyecto de desafío. ¿Podemos realizar una campaña para aumentar las donaciones de sangre?
podría ser? ¿Y cuánto que podemos aprender con semejante desafío? Una exploración a partir de una pregunta abstracta. ¿Qué significa hoy ser un héroe? Por ejemplo, un proyecto de investigación. ¿Es buena el agua que consumimos? Una toma de posición respecto de un tema. ¿Prohibimos el uso de los celulares en las escuelas o lo habilitamos? Se trata de ofrecer experiencias para que nuestros estudiantes transiten. Dijimos ya que el docente no es o no parte de la pregunta ¿qué tengo que dar? ¿No? Está, a ver, agarro los contenidos, ¿qué tengo que dar hoy? ¿Qué tengo que preparar para dar mañana? Sino de la pregunta ¿qué experiencia tienen que transitar mis estudiantes para que aprendan lo que me propongo que aprendan? Y de ahí la pregunta o problema o desafío del inicio. ¿Y qué es una experiencia? En la experiencia tomamos contacto real, vivimos un acontecimiento, nos abrimos a los confines, a la novedad que se nos presenta. Habitamos el mundo hoy y ahora, ampliamos el territorio, empujamos los límites, vemos lo que antes no habíamos percibido, atravesamos algo y a la vez nos dejamos atravesar por la experiencia. En la experiencia somos tocados y transformados, así como también la experiencia es transformada por nosotros, por los sujetos. No, no quiero confundir experiencia con experimento. En la experiencia salimos al encuentro de lo otro con la confianza de poder comprenderlo. Todo aprendizaje, para ser realmente aprendizaje, tiene que ser experiencia. El alumno vive una situación que luego reflexiona, la hace propio y por eso no la olvida. Uno no se olvida de aquellas cosas que lo atraviesan. Llegando casi al final, tengo que confesarles algo. El aprendizaje basado en proyectos no es algo nuevo. Ya en la antigüedad, Sócrates enseñaba a través de la indagación y las preguntas a un alumno que era un protagonista activo de su propio aprendizaje. A finales del siglo XIX, nace en Estados Unidos la escuela progresista que plantea una crítica a la tradicional de aquel entonces, ¿no? Dewey, ya lo nombramos, pertenece a esta escuela y plantea el aprendizaje basado en los intereses de los estudiantes. Ojo acá, no es que cada día llegan los estudiantes y les digo que tienen ganas de aprender hoy o que les interese. Para que algo les interese, tiene que serles presentado. Hay que despertar el interés. Y por eso el problema, y por eso la duda, y por eso el proyecto, y por eso el desafío. Dewey habla de la importancia de aprender haciendo y de buscar la unificación de la teoría y la práctica. La educación se da en la experiencia para Dewey. Este autor plantea el método del problema, en el que el alumno trabaja a modo de un investigador que busca la solución a un problema planteado. Paralelamente surge en Europa la Escuela Nueva, de la mano de los pedagogos de Crowley, Freinet, que también plantean la importancia de la experiencia y de la acción en una educación que debe preparar para la vida, lo decíamos al principio. Por otra parte, el aprendizaje basado en proyectos no es algo nuevo en nuestras escuelas. Muchos pueden afirmar que ya hacen esto en sus aulas, y seguramente es así. Pero ojo, no es lo mismo hacer un proyecto una vez o incluso varias veces que plantearse la posibilidad de trabajar metodológicamente de este modo. Las metodologías activas son un modo de dar clase que implica una concepción acerca de cómo se aprende y en consecuencia de cómo debemos enseñar. Y no lo venimos haciendo, tengamos en cuenta que es un proceso y que lleva tiempo aprender. Cuando se diseña sin la debida seriedad y se ejecuta de manera rudimentaria, me obligan a hacer un proyecto. Bueno, dale, hagamos. Acá hay un proyecto, traje un proyecto. Hagamos este proyecto, sigamos estos pasos. Bueno, cuando se ejecuta así, puede resultar un gasto de energía innecesario. Termina siendo una pérdida de tiempo que además no alcanza los objetivos. Tengamos en cuenta que las metodologías activas
hacen que este proyecto, este problema, este desafío, este modo de trabajar, es una metodología central. No es el proyecto que nos sirve para aplicar lo aprendido conceptualmente, como lo vimos al principio. No es que aprendo primero todo esto y ahora llevo adelante un proyecto para demostrar lo que aprendí. No. Además, es relevante porque se trabajan intensamente los contenidos curriculares. No es un proyecto extracurricular donde trabajo en la elaboración del ciclo radial para generar pertenencia, para generar motivación, para que los chicos tengan ganas de poner en práctica o poner a jugar esos contenidos que aprendieron en las materias. No, no. A través del proyecto se aprenden los contenidos curriculares. No es eso que se hace en el contraturno porque es más divertido y menos formalizado. A través de las metodologías activas buscamos que se aprenda lo medular que hay que aprender, no al revés. Por ejemplo, en un proyecto de reciclado de botellas, uno puede hacer un proyecto muy interesante de impacto comunitario, donde además aprenden a trabajar en equipo, se desarrollan algunas habilidades, pero se puede o no trabajar con los contenidos curriculares. En la propuesta que estamos haciendo, un verdadero aprendizaje basado en proyectos o en problemas o en eventos, siempre promueve aprendizajes auténticos. Es conveniente que la experiencia de aprendizaje sea lo más real posible, sea auténtico, ¿no? De este modo se incrementa la motivación, se incrementa el interés y el compromiso de los estudiantes. La autenticidad puede estar proporcionada por el contexto real en el que se trabaja, pero también por la tarea que se realiza o por las herramientas que se usen. Si vamos a hacer una entrevista, aunque el problema que estamos investigando no sea un problema cotidiano, el hecho de estar haciendo una entrevista a un personaje, a ver, estamos aprendiendo acerca de la muerte de los arrecifes de coral por consecuencia de la contaminación de las aguas. No es un problema que conozcamos nosotros, quizás vivimos lejos del océano, pero podemos entrevistar a un buzo, ¿sí? Y que nos cuente. Ahora, la tarea que estoy haciendo de llevar adelante con mi grupo de compañeros una entrevista a un personaje significativo que nos puede acercar a hacer el tema, es una experiencia auténtica. Preparar un presupuesto, aunque sea de un proyecto que va a llevar adelante otro, es una tarea auténtica. Hacer un modelo de un biodigestor que quizá no podemos desarrollar nosotros en el aula, pero que podría dar respuesta al problema de la falta de gas en un pueblo, es una tarea auténtica. También es auténtico si tiene un impacto real en la comunidad. Intervenir en el entorno de la escuela. Me tocó trabajar una vez en un proyecto donde los chicos de primaria pensaban en cómo intervenir el entorno escolar para hacerlo más amigable, por ejemplo. Salieron a dar una vuelta a manzana, al espacio o al parque de la esquina, consultaron, entrevistaron a los vecinos, a las familias, a las mamás, a los papás que estaban en la puerta de la escuela. em, Buscaron, hicieron maquetas, hicieron mediciones, consultaron con otros estudiantes e terminaron haciendo una propuesta con un proyecto que ellos no podían llevar adelante, porque quizá tenía que ver con señalizar la calle, con poner carteles indicadores, con poner un techo verde, em, pero sí lo que hicieron fue elevarlo al Ministerio de Espacio Público, por ejemplo. Y esto es una tarea útil. También por trabajar con cuestiones o intereses y preocupaciones propias de los estudiantes, ¿no? Que les resulten significativas. Por ejemplo, que tengan que ver con su mundo. El tema de las adicciones puede o no ser un problema real de este grupo, pero puede ser un tema que nos motive. Los noviazgos violentos, la adicción a los videojuegos, las ludopatías. Y podemos hacer un proyecto que termine en una campaña de sensibilización. Algo muy importante, trabajar con metodologías activas
no significa dejar de lado todo lo que venimos haciendo hasta hoy. Numerosas estrategias pedagógicas que solemos usar resultan complementarias y necesarias en algún momento. Una buena explicación de un tema en un momento apropiado no es tarea sencilla. Seguramente hay ocasiones en las que vale la pena y suma un montón. La ejercitación, la práctica, también son necesarias en determinadas oportunidades. Finalmente, no estoy proponiendo una escuela divertida. No se trata de transformar la escuela ni en un club ni en una fiesta. En la escuela se aprende, y eso que necesitamos aprender lo planificamos deliberadamente. Pero sí considero que esta escuela debería promover el aprendizaje con placer, que no es lo mismo que con diversión. Mucho menos es sinónimo de fácil. Cuando algo realmente interesa, cuando algo desafía, el esfuerzo, la curiosidad, el trabajo comprometido aparecen. Enseñar y aprender a través de metodologías activas requiere trabajo, esfuerzo y dedicación. Vamos cerrando. ¿Recuerdan esta diapositiva que la vimos antes? Una vez que nuestros estudiantes transitaron por la experiencia, teniendo en cuenta todos los puntos anteriores, entonces ahora nos preguntamos al final, ¿no? ¿Cómo sé si eso que me propuse que aprendiera efectivamente fue aprendido? Es la pregunta por la evaluación. La evaluación es este proceso por el cual recogemos información sistemáticamente que nos permite elaborar un juicio de valor en función del cual vamos a tomar decisiones. En esta metodología, en las metodologías activas, buscamos hacer una evaluación predominantemente formal. Y desde esta concepción, la evaluación em, tiene que apuntar a hacer que los docentes y las docentes y los estudiantes tomen conciencia acerca de los aprendizajes realizados, del modo en que realizaron esos aprendizajes, de sus fortalezas, de sus debilidades, de los errores cometidos, de los problemas, de las dudas que se presentaron y de cómo los resolvieron. Un estudiante debería poder tomar conciencia de todo esto y para eso sirve la evaluación. Para esto hay distintos instrumentos de evaluación que nos permitirán ofrecer variedad de oportunidades para que el alumno pueda mostrar sus avances y sus logros. Hay protocolos de actuación, trabajos de investigación, ensayos, películas, videos, maquetas, canciones, presentaciones, interacciones dialogadas, portfolios, un montón de instrumentos, además de la prueba escrita y la lección oral, ¿no? Miren, estos elementos que definen una evaluación formativa, miren bien desde qué época se comenzó a hablar de la evaluación formativa. El primero que habló de evaluación formativa fue Michael Scriven, un pedagogo que en 1967 la diferenció en aquel momento de la evaluación sumativa. Nos dijo que una evaluación formativa requiere construir criterios para obtener información válida para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Palabra central cuando hablamos de evaluación. ¿Por qué evaluamos? Evaluamos para mejorar nuestra práctica, seguramente, para mejorar y acompañar al estudiante a que mejore sus aprendizajes, por supuesto, pero siempre es en función de la mejora. Dijimos que requiere construir criterios. Bien, estos criterios tienen que ser conocidos por todos, por los estudiantes. Sí, un estudiante no puede desconocer cuáles son los criterios por los cuales se lo va a evaluar. Me acuerdo de una anécdota de uno de mis hijos, cuando estaba en la escuela secundaria, terminando el trimestre, le digo, Juli, ¿ya te cerraron todas las notas? Casi todas. Hay un par de materias donde todavía falta la nota de cara. ¿Nota de cara? ¿Qué es la nota de cara? Es esa nota que te ponen los profesores cuando llega un día que van con la libreta, empiezan a nombrar uno por uno y dicen, fulanito, miran, le ven la cara y dicen, ah, sí, sí, y ponen una nota. Esa nota de cara o nota de concepto
esas libretas llenas de más, menos, puntito rojo, puntito verde. No pueden ser criterios ocultos a los estudiantes. Tienen que saber de entrada cómo se los va a evaluar, cuáles son los criterios, qué se espera de ellos. Por otro lado, una evaluación formativa presupone que los conceptos y los procedimientos no pueden pensarse por separado. Decíamos que los conceptos y las actitudes no pueden desarrollarse, no pueden enseñarse si no están uno en relación con el otro, ¿no? Al momento de evaluar lo mismo requiere utilizar un repertorio de variados instrumentos. Recién decíamos, ¿no? Si un estudiante sabe que siempre la evaluación va a ser una prueba escrita multiple choice, entonces aprende a aprender de determinado momento en función de la respuesta que se espera. No estoy diciendo que tenemos que variar el instrumento para, para que no se dé cuenta, para agarrarlo. No, porque necesitamos que en el repertorio variado de instrumentos se desplieguen variedad de habilidades, variedad de aptitudes para dar cuenta de lo que aprendió. Esto, nada, es una obviedad, ¿no? Pero ya lo decía Scriven en 1967. Es fundamental evaluar lo que se comprende y no solo lo que se recuerda. En el momento de dar cuenta de lo que está comprendiendo, el estudiante da cuenta también de eso que recuerda. Una evaluación formativa debe incluir situaciones problemáticas que impliquen la movilización de los conceptos. También acá, ¿no? A veces me encuentro con docentes que dicen, yo les enseño las operaciones, por ejemplo, pero en la prueba les digo que resuelvan un problema. O sea, te enseño primero a sumar y te hago un montón de ejercitaciones donde, donde mostrás que sabes sumar. Después te enseño a restar y te doy un montón de situaciones donde ejercitas la resta y das cuenta de que aprendiste a restar. Y después en la prueba te doy un problema donde te pido que sumes y después restes. ¿Por qué? Si enseñar a resolver problemas es motivo de enseñanza. Si yo quiero que sepa resolver un problema donde están involucrados las operaciones de suma y resta, no tengo que enseñarles la suma y la resta y en la prueba tomando el problema. Tengo que enseñarles desde el principio a resolver problemas que combinen la suma y la resta. Un instrumento de evaluación muy interesante que se utiliza cada vez más, que seguramente ustedes manejan, es la rúbrica. La rúbrica no es otra cosa que una matriz de valoración que describe con claridad los objetivos que el alumno tiene que alcanzar y las expectativas y los niveles de logro, los niveles progresivos de desempeño. En las rúbricas se debe describir claramente qué se espera en cada nivel. Las rúbricas nos permiten saber con claridad qué se espera de los aprendizajes y en ese sentido es importante elaborarlas desde el comienzo. Es fundamental para que las instancias de evaluación realmente se constituyan en verdaderas oportunidades de aprendizaje, ¿no? Decíamos recién que una palabra central cuando hablamos de evaluación es la mejora. Para que haya mejora necesitamos que haya una buena y exhaustiva retroalimentación. Si hacemos, a ver, volviendo, si hacemos esto de una rúbrica en la cual podemos determinar, bueno, este criterio, la dimensión que voy a evaluar, este criterio conocido por todos, lo voy a ver de determinado modo. Y ahí voy a pensar en los indicadores en función de las escalas, ¿no? Digo, bueno, un estudiante que tiene que dar cuenta de este conocimiento adquirido, esta capacidad desarrollada, que tiene que ver con este criterio que yo voy a evaluar en un nivel inicial, puede esto. Esto es lo que yo tengo que ver. En un nivel avanzado puede esto otro. Y tenemos los niveles intermedios, siempre como sabemos, tratamos de que no sea un número impar, en lo posible 4, para que no caiga siempre en el medio, en un poquito en mucho. Pero bueno, estos indicadores son las evidencias que tengo que ver en el desempeño de un estudiante para poder dar cuenta de en qué nivel de desempeño se encuentra. Ahora, ¿de qué me sirve tener yo esta idea de qué aprendió este estudiante y en qué nivel está? El principal interesado en saber en qué nivel está, de dónde viene y qué se espera de él en el futuro es nuestro estudiante.
Entonces, necesitamos hacer una muy buena retroalimentación. La rúbrica nos puede servir para reunirnos con cada estudiante a conversar acerca de su proceso, acerca de su desempeño. Una manera que es útil para no dejar de señalar todo lo que es importante señalar, todo lo que es importante destacar en una retroalimentación, es la técnica de la escalera de la retroalimentación. Tal Wilson. Aquí, en esta escalera, como verán, lo que hacemos es ir subiendo los escalones. Un grupo o un estudiante nos trae su solución y ahí lo que hacemos es sentarnos, por ejemplo, con un grupo que terminó un trabajo o un estudiante que resolvió un problema al finalizar un proyecto. Y lo primero que hacemos es pedirle aclaración. No juzgamos de entrada, no decimos muy bien ni muy mal. Empezamos por, ¿quieres aclararme un poquito por qué tomaron esta decisión? ¿Quieren contarme por qué eligieron este dispositivo? ¿Me aclaran cuál fue la fuente que utilizaron para llegar a esta información? Una vez que hicimos este proceso de aclaración, a ver, ¿por qué usaste este procedimiento? Quizás está mal el procedimiento, pero no alcanza no solo no alcanza, sino que no podemos empezar por decir, mira, llegaste a una conclusión equivocada porque el procedimiento que utilizaste está mal. No, ¿por qué usaste este procedimiento? Aclaremos primero. Después, valoremos. Siempre hay algo que podemos valorar del trabajo de un alumno, del trabajo de un equipo. Siempre. Valoremos. Qué bueno que pudieron ponerse de acuerdo en tal cosa. Qué bien que llegaron en tiempo y forma a entregarlo. Qué bueno que les interesó. Qué bueno que lograron trabajar todo. Qué bueno que pudieron conseguir esta entrevista. Qué bueno que pudieron eh, investigar en tantas fuentes. Expresamos inquietudes. Acá sí. Bueno, a ver, yo tengo una duda respecto de esto que hicieron, porque estamos seguros, yo tengo dudas respecto de si esta fuente realmente era una fuente verídica. A mí me parece que quizá no tuvieron la cantidad de datos necesarios para poder tomar esa conclusión. Me resulta inquietante esto. Y finalmente hacemos sugerencias. Miren, yo les propongo que profundicen en este punto. Yo les propongo que revisen esta cuenta. Fíjense si no les faltó tal o cual cosa. Y ahí terminamos la retroalimentación. Bueno, todo este tema de la evaluación puede seguir siendo desarrollado ampliamente, pero, pero por hoy cerramos aquí. No, con esta frase de Freinet, de 927, que me encanta, que dice, no pueden preparar a sus alumnos para que construyan mañana el mundo de sus sueños si ustedes ya no creen en los sueños. No pueden prepararlos para la vida si no creen en ella. No pueden mostrar caminos si se han sentado, desalentados y cansados en la encrucijada de los caminos. Celestine Freinet, 1920. Bueno, si nos animamos al desafío, como resultado tendremos un alumno activo, con iniciativa, creativo, que se cuestione, que investigue, que se apropie de su camino de aprendizaje de manera autónoma y que transforme a la escuela en el mejor lugar para nuestra infancia, en el mejor lugar para nuestros adolescentes. Seguramente van a poder hacerlo, seguramente los que ya vienen trabajando de esta manera van a reforzar su idea, van a buscar innovar cada vez más y quienes hasta ahora no lo habían hecho se animen al desafío. Realmente tiene sus beneficios, sus logros. Muchas gracias a todos y a todas.